Gracias una vez más le damos a nuestro Dios, el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por darnos una oportunidad más de estar en nuestros medios, esperando que ustedes en este día estén conectados, ¿verdad? Un poquito tarde, pero vamos a compartir un poco la palabra. Creemos que Dios está hablando en este tiempo, está preparando su iglesia y también nos está alertando a nosotros como iglesia. Entonces en esta preciosa noche vamos a compartir una palabra ahí, esperando que ustedes se encuentren, que sus corazones estén pues, en una disposición, aún sus mentes receptivas para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Y le damos gracias a Dios por todos. En esta hora también pues, pedimos y activamos ángeles que están a nuestro favor para que ellos se encarguen de limpiar la atmósfera, aún los aires donde ustedes se encuentran, de toda bacteria, de todo gusano demoníaco que puede ser oposición, que ustedes en esta noche escuchen la palabra de Dios. Desde aquí en este púlpito una vez más el pastor Mario y yo, y así estamos transmitiendo cada día que Dios nos da una oportunidad de sembrar una palabra incorruptible, la palabra de Dios, esa semilla en sus corazones, y aún pues ustedes puedan retenerla en sus mentes para ponerla por obra. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos cruciales, y necesitamos la palabra revelada de nuestro Dios. Y esta noche quiero compartir algo a la cual pues es tocante también a mi vida, pero quiero compartirlo porque nos concierne a todos, y es el poder de la visión. Un pueblo sin visión se desenfrena y va a perecer. Entonces sabemos que es de gran importancia la verdad de Dios, la palabra revelada. Damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pedimos que el Espíritu Santo tome control y que no sea voz de hombre sino de Él para afirmar nuestros corazones. Dios es claro en su palabra y la palabra está para todos nosotros. Hoy nosotros estamos, mañana yo no sé. Nosotros solamente la palabra nos hace una indicación y nos deja saber que si permanecemos hasta el fin seremos salvos. Todavía estamos aquí en la tierra, todavía estamos en este cuerpo, pero Dios conoce el presente, el pasado y el futuro de cada uno de nosotros. Pero gracias le damos a Dios que hasta este día hemos permanecido, hasta este día hemos llegado. Entonces espero que en esta noche usted se conecte, donde quiera que usted esté, aún la circunstancia que usted puede estar pasando, pues en esta noche creemos que hay una palabra que nos va a alentar a todos, una palabra que nos va a afirmar, una palabra que usted y yo nos vamos a determinar o a decidir de permanecer en Él, de seguirlo a Él, o tomar la decisión contraria. Hablo de una forma clara, porque la verdad de Dios hay que hablarla. A Dios no se le... Usted y yo podemos esconderle a la gente, pero a Dios no. Él lo sabe todo, Él ya conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces es de la gran importancia de que usted y yo seamos sinceros delante de su presencia. Entonces así vamos a comenzar en esta hora. Y el tema es que he puesto acá es el poder de la visión. El poder de la visión. Vamos a leer el libro de Proverbios, el capítulo 29, 18 de Proverbios. Lo vamos a leer dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas los que guardan la ley, bienaventurados o dichosos son aquellos que guardan la palabra de Dios. Y eso es importante, que aunque usted y yo de alguna manera u otra podamos ser atacados, porque el enemigo va a atacar la revelación de la verdad que tú y yo conocemos. Aún cuando vienen esos ataques, tu fe se va a debilitar. Aún puedes, en otras palabras, puedes volverte atrás. Por eso es tan importante que esta palabra nos hace un recuerdo de que tú y yo hemos de permanecer en la verdad que hemos conocido. De esa manera, pues, somos dichosos, somos bienaventurados. Que tú y yo, aunque verdaderamente haya habido un ataque a la verdad de Dios, a la cual nos ha sido revelada, aún a la visión, que no tiene que ver con nada de tus ojos físicos ni también los míos, sino que es una función del corazón, de tu alma. Entonces, porque Dios te muestra en sueños y también te muestra en una forma
de visión que tú puedes verlo, el mundo espiritual. Cuando Dios muestra, verdaderamente hay cosas, por ejemplo, hay personas que pueden verse que están en una compañía y que van a ser los gerentes de esa compañía de una forma ejemplar, y de esa manera, pues cuando Dios te muestra eso, ya en Él está eso, está hecho. Ahora en tu fe, Él va a tratar de comenzar contigo en una forma a la cual de pronto a ti y a mí no nos va a agradar, y es que vas a comenzar con poco, vas a comenzar, por decir así, en un lugar barriendo, trapeando o limpiando, hasta que verdaderamente tú, que ya estás conectado, que estás inspirado por lo que Dios te ha mostrado, y tú lo crees, te apasionas tanto que permaneces en esa visión, la sigues reclamando hasta que se lleve a cumplimiento, porque ya Dios te lo mostró. Recuérdate que el enemigo, él va a oponerse para que esas cosas no acontezcan en tu vida, ni tampoco en la mía. Entonces dice que el pueblo, si en otras palabras, sin visión, el pueblo va a tropezar, el pueblo va a perecer. Y ahora creo que recuerdo que mucho pueblo de Dios verdaderamente está en esa situación de que muchos se han vuelto atrás, y es porque su visión ha sido atacada, ya no hay visión en ellos. En otras palabras, es como un barco a la deriva porque no tiene capitán. Y aquí el capitán de la barca se llama Jesucristo, por causa de que nosotros, nuestras convicciones espirituales también son atacadas. Entonces aún también será atacado verdaderamente tu fe. Por eso es que esta palabra de Proverbio nos hace un recordatorio y nos deja saber que aunque estas cosas pasen, la importancia de todo esto es que tú y yo guardemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también está escrito que es luz, es lámpara a nuestro caminar. Entonces vemos que la palabra de Dios, aunque tú y yo pues de alguna manera haya venido ceguera espiritual, podemos movernos en lo que la palabra de Dios dice. Es, en otras palabras, es el compás que nos dirige a hacer lo correcto, a hacer lo que es justo. Ahora, podemos hacerlo así, o podemos, si es que cambiamos de opinión o nuestros pensamientos pueden cambiar. Entonces la idea de todo esto es permanecer fiel en lo que tú y yo hemos conocido. Entonces, hay un desenfreno en el pueblo de Dios cuando no hay revelación. Sin profecía, que haya una palabra revelada de parte de nuestro Dios, la definición, la visión o definición no es una función de la vista, como lo decía anteriormente, sino más bien del corazón. Esto es para los hijos de Dios, aún para la humanidad. Es un regalo muy grande, para mí así lo tomo, una esperanza de parte de Dios a los hombres. Vemos que hay hombres que fueron antes que nosotros y tenían visión. ¿Por qué vivir? Propósitos, metas que llevar a cumplimiento, a cumplir. Y ellos veían algo mucho más allá de lo normal, el futuro. Y Dios nos muestra algo que en Él ya está, y tú lo creemos, nos apasionamos, emprendemos nuestro caminar a darle cumplimiento a esa visión, aunque a veces tarda. Debemos de confiar que de cierto va a llegar, porque no es un hombre que te ha mostrado, sino el mismo Dios. Ahora a veces tenemos que reclamar esa visión para que se lleve a cumplimiento, como le dijo a Habacuc, que la escribiera en tablas, que aunque la visión tardara, de cierto iba a llegar, porque no fue un hombre que declaró esa verdad a Habacuc, sino fue el mismo Dios. Entonces es importante que entendamos que cosas van a pasar. Hay muchos hermanos que yo sé que el enemigo en el área espiritual los ha cegado de alguna manera u otra, ya por eso no funcionan, ya más bien ellos han tomado otras alternativas, y más bien algunos de ellos se están inclinando más bien a las cosas de este mundo, porque ahora entiendo, los ataques no son fáciles, son bien difíciles, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos esa ayuda porque vemos que también pues se puede perder las convicciones de la verdad, la cual tú y yo hemos conocido. Entonces es importante que nosotros permanezcamos, aún las restricciones
y posteriormente el pueblo perece, porque ya no aceptamos las restricciones o las demandas o las exigencias de Dios. Recuerda que el enemigo, él vino a matar, a destruir, y así también puede destruir y matar tus sueños, también tus anhelos, y todo aquello que Dios de alguna manera a ti y a mí ya nos ha mostrado. Hay muchas personas que aún tenían visiones de hacer cosas grandes, pero prefirieron enterrarlas. Y entonces ese conocimiento se perdió porque nadie pudo tomar eso para ahora manifestarlo. Entonces el enemigo de nuestras almas es bien astuto. Entonces por esa razón es importante que entendamos que hay ceguera espiritual, a la cual pues muchos ya no están donde deberían de estar. Y vamos a ver ejemplos de hombres que fueron anteriormente, pero ellos tenían visión y se inspiraron por hacer tales cosas. Ahora vemos la visión de la iglesia debe ser así. Por ejemplo, sabemos que es evangelizar, afirmar, discipular, empoderar y luego enviar. Eso debe estar en el corazón también de los pastores, porque sabemos que hay que llevar una gran comisión. No se puede tener la gente simplemente sentada ahí comiendo, engordando, porque la necesidad de un pueblo, de una humanidad está allá afuera, y hay que llevarles de alguna manera a ellos el mensaje, de darles también a ellos que tengan esa oportunidad como la tuvimos nosotros, de arrepentirse, de apartarse de la maldad y venirse o volverse a Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Por eso muchos estamos detenidos, porque hay una ceguera espiritual, porque vemos con los ojos físicos, pero no hay visión. La visión se define también como la energía del progreso, visión para alcanzar los logros y llegar al cumplimiento de los propósitos de nuestro Dios. La visión nos inspira a nosotros a seguir adelante, a permanecer, a poder llegar a alcanzar esos logros en el propósito de nuestro Dios. Hay mucha gente que ha soñado, pero aún ellos no ven realizados sus sueños. El enemigo de alguna manera u otra ha matado los sueños de muchos. La idea de todo esto es que si nosotros logramos permanecer en la palabra de Dios, podemos volver a capturar esa visión, a volver a reiniciar. Pero sabemos que eso está ahí, pero se puede perder, depende de nosotros, porque sabemos que el enemigo, él puede hacer tales cosas, pero sabemos que el Dios que nosotros le servimos es el Todopoderoso. Pero es de ti y de mí que nosotros creamos en Él y en su palabra, porque si ya verdaderamente la fe se llega a aniquilar, ya no queda nada, porque sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios o nos acerquemos a Él para hacer algo. Entonces por eso es tan importante que hay un pueblo que está pereciendo, y muchos pueblos de Dios, por causa de que ya ellos no visionan, ya ellos, la visión se ha oscurecido. La visión, en otras palabras, el enemigo ha traído ceguera, empañamiento, venda mágica, para poder eliminar muchos pueblos de Dios en estos últimos tiempos. Vemos que ejemplo de hombres inspirados por la visión, como fue Nimrod. Este produjo una gran civilización egipcia hace más de 4000 años, y él pues en su visión él lo que quería es levantar unas pirámides y que la cúspide llegara hasta el cielo. Pero vemos como de alguna manera u otra Dios pues ya sabía que ellos no iban a desistir de hacer aquello que habían comenzado, porque él estaba inspirado igualmente con aquellos que se encontraban con él, de que esa pirámide llegara hasta ese punto donde ellos la querían que llegara. Habían visionado o tenían esa visión de que así pasara. Pero sabemos que Dios pues trajo confusión en aquel tiempo, y ellos pues empezaron a derribar, a destruir lo que habían construido. Entonces, pero sí vemos que ellos lo hubieran logrado. O sea que la visión te inspira de tal manera que te apasionas, que no importa qué esté pasando en tu vida, es tan fuerte que tú vas a tratar de una manera u otra de lograr y llegar a ese cumplimiento de lo que ya tú has visionado o Dios te ha revelado. Entonces te inspiras por eso. También tenemos
Tenemos a los hermanos Wright, que ellos inventaron el aeroplano, el avión. Vemos todos estos hombres, que también Thomas Edison también inventó el foco, la bombilla, la luz. Tenemos también Stephen Jobs, él inventó la computadora. Bill Gates desarrolló globalmente el Microsoft de la computadora. Vemos todos estos hombres que fueron, de alguna manera, tenían visiones, y esa visión los apasionó y la llevaron a cumplimiento. Por eso es que están las cosas ahora. Dios le muestra en sueños a muchos, simplemente que la gente del mundo, ellos cuentan las cosas, pero muchos de ellos no hacen nada al respecto. Si es que ellos están recibiendo una visión en la cual el enemigo los va a atacar o va a destruir sus familiares, ellos pueden contar eso, pero ellos no hacen nada al respecto, porque ellos son seres creados por Dios igual que tú y yo, pero en el ámbito espiritual, ya por causa de la naturaleza de Adán, ellos están muertos, su espíritu está muerto. Entonces no hay una comunión con Dios, no hay una revelación en esa parte de que ellos entiendan que se están moviendo dos reinos espirituales, y a la cuál es el significativo de cuando Dios te muestra a ti una visión. ¿Por qué te la muestra? ¿Qué Dios, cuál es el propósito de la cual te está mostrando algo que puede ser, ya es para el futuro? En Dios ya está, pero Él te va a llevar a ti, a mí, a un proceso, para que de esa manera tú veas el cumplimiento de lo que ya Dios te mostró. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que caminar con la revelación de la palabra de Dios. Todo pastor, todo líder debe enseñarle al pueblo, a llevarlo a esa misma comunión, de predicarles la verdad, de enseñarlos en la verdad, de direccionarlos en la verdad de Dios. Entonces vemos que si no es así, el pueblo va a tropezar y el pueblo va a perecer, porque muchos de ellos se van a volver atrás y se van a inclinar a las cosas de este mundo. Vamos a ver un pasaje bíblico, no vamos a estar mucho tiempo, pero quería compartir esto. Y aquí tenemos en el libro de Éxodo lo que pasó en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo del 2, 3 y 4. Vamos a ver qué pasó acá para que tengamos una idea de lo importante que nosotros, a pesar de que nuestra visión pueda ser afectada por una ceguera espiritual, pero la palabra no. Entonces necesitamos que aquello que ha sido sembrado en nosotros, esa palabra improductiva, hagamos que esa palabra, esa llama, se mantenga viva. De lo contrario, vamos a sufrir o vamos a ser afectados o afectadas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, 2, 3, 4. Vamos a comenzar del capítulo 32, versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartalos. Entonces Aarón les dijo: aparta los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces vemos claramente que el pueblo de Dios se desenfrenó, el pueblo de Dios se olvidó quien con mano poderosa a través de la persona de Moisés los había sacado de esa esclavitud, de esa servidumbre. Entonces se perdió esa perspectiva y empezaron más, en otras palabras, aún lo que habían aprendido de Dios empezó a oscurecerse. Su ceguera espiritual les vino a ellos y empezaron a inclinarse a las cosas del mundo y empezaron a adorar ídolos que ellos no conocían. ¿Cree usted que igual a usted y a mí como iglesia no puede acontecer algo semejante? Nadie está a escape, porque el mundo todavía está.
está presente y estas cosas están vigentes también. Entonces, la idea de todo esto es que vemos cómo el pueblo se desenfrenó, cómo el pueblo, en otras palabras, su fe en el Dios que nos sacó de servidumbre, de esclavitud, de Egipto, ellos claudicaron, en otras palabras, dos pensamientos, y ellos empezaron, su fe fue aniquilada, y empezaron ellos mismos, en su parte humanista, en su forma de razonar, y en su corazón, a la cual también ya estaba contaminado por la maldad, y a través de que en ese pueblo de Egipto ellos habían también idolatrado, empezaron de nuevo, ya eso estaba en el corazón de ellos, empezaron a manifestar, empezaron a seguir la secuencia de lo mismo que hacían los egipcios, de adorar dioses falsos, dioses paganos. Entonces, por eso, iglesia, es tan importante que tú entiendas qué tan importante es la palabra revelada, la palabra que te ha sido revelada a ti y a mí. Hay muchos que tienen que capturar de nuevo la visión, apasionarse por lo que ya Dios les ha mostrado, el sueño, en visión, no sé, para que tú entiendas que eso debe permanecer en ti, que eso se va a llevar a cumplimiento, que tú no dejes caer eso, porque el enemigo va a tratar de aniquilar tu fe, va a tratar de matar eso en ti y en mí, aún quitarte a ti y a mí el gozo de nuestra salvación. Entonces vemos qué tan peligroso es. Por eso es que habla acá el libro de Proverbios que el pueblo va a tropezar, el pueblo, en otras palabras, si se descuida va a perecer, porque estos tiempos no se están poniendo buenos, sino cada día se están empeorando. El enemigo está promoviendo su agenda a través de la ignorancia del pueblo de Dios. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que lo que es la visión, el poder de la visión, cuando tú tienes una visión para el futuro, lo que tú y Dios quiere que tú, o te muestra lo que tú has de hacer, cómo tú te inspiras, te apasionas y permaneces en ella. Y aunque esté tardando la visión, hasta que tú ves que aunque se esté demorando lo que Dios te ha mostrado, tú tienes que perseverar y permanecer en lo que Dios a ti y a mí nos ha mostrado, para que de esa manera nosotros podamos llevar al cumplimiento esa visión que ya Dios en Él está hecho, pero en nosotros es un comenzar, pero es un final, pero depende de nosotros. Yo mismo tengo testimonio, no lo voy a decir ahora, de cosas que han pasado de antes, que Dios me mostraba, y yo permanecí fiel en esa visión hasta que se llevó a cumplimiento, hasta que se materializó. Pero es importante porque ahora entiendo que mucho pueblo de Dios ha sido afectado, muchos hombres y mujeres que en verdad la verdad de Dios está en ellos, la palabra de Dios tienen un conocimiento alto de la verdad de Dios revelada, pero ellos ya no están funcionando porque algo les aconteció, hubo un fracaso, hubo un desánimo, hubo una frustración por causa que el enemigo va a usar a los mismos que están dentro de la iglesia para herir nuestro corazón de alguna manera u otra. Por eso es tan importante que nuestros ojos no estén puestos en las personas humanas, sino que nuestros ojos y nuestra confianza debe estar puesta en aquel que un día dio su vida por nosotros, en aquel que un día fue a la cruz del Calvario, en aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. En Él debe estar puesta nuestra confianza, en Él debe estar puesta nuestra mirada, para que nosotros no desfallezcamos, para que nosotros no menguemos, para que nosotros no miremos hacia atrás, como hizo la mujer de Lot. Entonces es importante que entendamos que un pueblo, una iglesia sin visión, sin una verdad revelada de parte de Dios, va a empezar a tropezar. Y hay la posibilidad que también ellos van a perder esa perfección, esa conversión de la verdad que han conocido, y van a desviarse. Y de esa manera aún ya no van a tomar en cuenta las restricciones de la voluntad y las normas que Dios quiere que tú y yo operemos, y aún sus demandas, aún sus asignaciones. Y más bien nos vamos a inclinar a este mundo, a la cual hay perversión, maldad y corrupción, y terminaremos saliéndonos del camino. Hay muchos que ya se han salido del camino. Por eso es tan importante que la palabra cada día podamos oírla, nos motive, nos dé esa energía a nosotros para capturar de nuevo la visión que Dios ya nos ha mostrado, para seguir en pie,
para seguir adelante y saber que lo que Dios nos mostró es una verdad, una realidad, y nosotros debemos de llevar a cumplimiento esa visión. Por eso Habacuc, el libro, escríbela en tabla, que corra, que se deje conocer esa palabra revelada, porque de cierto, aunque ella tarde, va a llegar. Y esa es la verdad, que cuando Dios habla, tú y yo debemos de atender ese llamado, que no debemos de endurecer nuestro corazón y cerrar nuestros ojos para ignorar la palabra que nos ha sido comunicada, anunciada, aún predicada, sino que estemos atentos, porque de cierto va a acontecer, porque no es palabra de hombre, sino del mismo Dios. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, tú puedes, en otras palabras, visualizar. Cuando no hay visión, se pierde la visión, hay un descontrol, hay un desenfreno, porque la visión es la fuente y es la disciplina personal y también corporal. Hay un desenfreno, eso es lo que nos mantiene a nosotros en orden, direccionados, aún en el cuerpo de Cristo. Pero si no hay visión, si no hay revelación, va a haber un desenfreno, porque muchos no saben cuál es la razón aún de la cual ellos están aquí en la tierra, por qué están acá, cuál es el propósito aún de su vida, de lo que ellos están viviendo, evidenciando. Entonces ellos no saben eso, y por eso es tan importante que la palabra nos ha sido revelada, porque muchos entramos en desánimos, muchos llegamos y podemos llegar a frustrarnos. Ya ahí se va perdiendo todo, se va perdiendo esa esencia. Y de la palabra que ha sido depositada en nuestro espíritu, a la cual es una palabra incorruptible, una semilla verdadera, a la cual es Cristo mismo. Por eso es más bien de una forma de advertencia, de tener cuidado en estos tiempos, en verdad, y retomar y capturar de nuevo la visión, lo que Dios ya te ha mostrado para tu futuro, lo que tú has de hacer, lo que Dios va a hacer contigo y también conmigo, porque son ataques de las tinieblas. Hay confederación demoníacas preparadas por el mismo infierno para atacarte a ti, a mí, a nuestra familia. Por eso es que cada día nosotros debemos animarnos los unos a los otros con la verdad de Dios que hemos conocido, con la verdad de Dios que nos ha sido predicada, informada a cada uno de nosotros. Pero esta es la verdad que nosotros debemos de permanecer. Vamos a leer el libro de Romanos, en el capítulo 12, 1, 2. Vamos a leer el libro de Romanos, ya estamos ahí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí nos hace una forma de exhortarnos a través de la palabra, que nosotros podemos comprobar que la voluntad de Dios para con nuestra vida es buena, perfecta y agradable, pero a través de que tú y yo renovemos a través de la palabra que nos ha sido comunicada, predicada, anunciada, renovemos nuestra forma de pensar. Es de gran importancia esto, para que no nos desviemos. Porque la voluntad para contigo, conmigo, de parte de nuestro Dios, es buena, es agradable. Dios quiere darnos un final dichoso a todos aquellos que hemos oído la palabra, que hemos permanecido en ella y que hemos creído en ella, o que hemos creído en ella y en su palabra, mejor decirlo así. Entonces es permanecer, pero hay que renovar nuestra forma de pensar. Y dice que no nos conformemos a este siglo, hablando de este mundo al cual hay una humanidad que se está moviendo. El mundo cósmico también tenemos el otro reino, a la cual es el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad.
que opera también en los aires, que opera también en la atmósfera y también en las personas. Entonces hay una recomendación, una forma de exhortación a que tú y yo no nos conformemos. Por eso es que te decía antes que hay muchos pueblos de Dios que ya de alguna manera u otra han perdido sus convicciones de la verdad que ellos conocieron. Y ahora más bien, ahora no aceptan restricciones, ni cosas por el estilo, ni las demandas, ni las asignaciones de Dios, sino que ellos ahora se están inclinando a las cosas de este mundo. Y como consecuencia, tú sabes, hablando de una forma general, todos aquellos que podamos llegar a ese punto, que Dios nos guarde y tenga esa misericordia para nosotros permanecer hasta el final, pereceremos. Porque nada ha cambiado. Dios es el Dios, lo dice en el libro de Hebreos, que Dios, hablando de Jesús, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Hay un modernismo en este tiempo, sí que lo hay, pero la maldad sigue operando. A veces mucho más se está incrementando. Fue antes y está ahora también presente y estará también en el futuro. Pero una cosa yo sé, que Dios va a ponerle fin a la maldad. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él le va a poner fin a toda maldad. Entonces, por la palabra yo puedo saber, es lo único que tengo ahora, que me dirige a mí, que me ilumina a mí entender, y que yo puedo distinguir, y yo puedo saber que yo no puedo acomodarme a este mundo, porque este mundo está moviéndose y opera mucho la maldad. Y también porque dice claramente que el príncipe de este siglo, hablando de Satanás, él gobierna a los hijos de la desobediencia y tiene a muchos cegados para que la verdad de Dios no les resplandezca a ellos y de esa manera ellos opten por su salvación. Entonces ya por la palabra yo sé, aunque yo no pueda visualizar ahora o ver en el ámbito espiritual, por la palabra me es luz de poder ver lo que está pasando allá afuera. Y de esa manera, como he adquirido conocimiento, es la misma luz que se refleja en mí y me deja saber lo que está allá afuera que es malo, lo que está allá afuera que no sirve. Dios define las cosas bien claras. Esto está bien, esto está mal. Mientras que nosotros muchos no tomamos la molestia en decir, bueno, esto no está tan malo, esto de acá le falta un poco, pero yo creo que puede pasar. Así es como nosotros definimos las cosas, a nuestra forma de ver o de pensar, a nuestro propio agrado, a nuestro propio facilismo. Pero eso no es lo que dice el Señor, a nuestras propias conveniencias. Pero eso no es lo que Él dice. Entonces, por esa razón es de gran importancia entender lo que es el poder de la visión. Por eso es que la iglesia tiene visión para llevar a un pueblo, para llevar a una multitud a los pies de Cristo, de evangelizar, de afirmarlos en la verdad de Dios, aún de empoderarlos, de entrenarlos y empoderarlos, y también enviarlos para que ellos sean también luz antorcha en medio de las tinieblas. Porque no queremos, de alguna manera, ni nuestro Dios quiere gente ociosa, gente vaga. Porque hay mucho trabajo para hacer. Por eso la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque hay muchos que de alguna manera u otra hablan bastante de esto y de lo otro. Y cuando les toca el turno de que ellos tienen que hacer algo, empiezan a apuntar o a señalar a otros. Pero ellos no quieren poner un dedo ahí. Entonces por eso es muy importante que nosotros entendamos el poder de la visión. La visión no tiene nada que ver con los ojos físicos, sino que es una función directamente del corazón. Pero tú y yo, pues, depende de nosotros lo que hagamos con la información que estamos recibiendo del cielo, con la palabra que nos está siendo informada, comunicada, para que se establezca esta semilla incorruptible en cada uno de nuestros espíritus, aquellos que están conectados en esta hora. No sé hasta dónde, vuelvo y repito, llegan a estas redes sociales, pero algunas personas, los que estén conectados, es un despertar para que te animes cada día. Y si es que tú ya no visionas, ya has perdido aquello que Dios un día te mostró, has perdido la pasión, ahora te encuentras, sea mujer o hombre, desanimado o desanimada, vuelve a capturar esa visión.
Porque el enemigo va a seguir atacando en esa área, buscando cómo sacarte a ti, a mí, del camino correcto. Y por eso es que de alguna manera u otra es que te estoy hablando esto, porque a la verdad es como un barco sin capitán o un barco sin timón, estaría a la deriva. Y así hay muchos pueblos de Dios en este tiempo que están a la deriva y necesitan volverse a reintegrar y empezar de nuevo a capturar lo que ellos de alguna manera soñaron o visualizaron en algún tiempo. Porque el enemigo puede matar esos anhelos, esos sueños que tú y yo tenemos. Por eso es tan importante. Muchos no entienden cuando Dios te muestra algo porque no se lo mostró a ellos. Entonces es que tú y yo no tenemos que estarle diciendo a ellos lo que Dios nos ha mostrado. Por eso es que cuando también vemos que le decía Jesucristo a ellos, lo que ustedes han visto, no se lo muestren a ellos, no le digan a nadie, que iban y abrían su boca y le dejaban saber a otros, porque ellos no lo van a entender. Por eso muchas personas no pueden entenderte a ti de lo que Dios ya te ha dicho que va a hacer contigo, porque no se lo mostró a ellos, sino a ti. Y por eso es que tú tienes que, en otras palabras, tu forma de pensar debe ser una forma de pensar conforme la palabra. Dios me mostró algo, Dios me dijo algo, yo sé que Él no es un hombre para arrepentirse, ni Él, en otras palabras, volverse atrás de lo que ha dicho, sino que Él lo va a llevar a cumplimiento. Yo, de alguna manera, tengo que tener una experiencia, una forma de cosas que le pasan a uno para aprender mejor, de no volver a abrir mi boca, y lo que Dios me muestra me lo mostró y punto, me lo mostró a mí. No te lo ha mostrado a ti, por eso es que tú no puedes creer, porque no te lo mostró a ti. Entonces, lo que hace uno es cuando comunica a uno la visión a otros, esa persona puede hacerte desviar. ¿Por qué? Porque te va a inducir algo que no es de Dios. Pero tú, si estás consciente, estás seguro que Dios te mostró esa visión, tú debes de retenerla, debes de apasionarte, debes de inspirarte, y debes de avanzar en el propósito de los planes de Dios a la cual te ha llamado y te ha asignado, hasta que tú veas llevándose a cumplimiento lo que Dios ya te mostró, lo que ya Dios en el ámbito espiritual te enseñó. Vamos a detenernos aquí por esta hora, no quiero avanzar, de alguna manera se hizo un poco tarde, pero esperando que esta palabra les haya servido a algunos o a aquellos que están conectados para un despertar, y aquellos que de alguna manera pues se han apartado del Señor Jesucristo puedan volver a recapturar o a capturar su visión, la palabra que les fue revelada, lo que Dios les mostró para un futuro, para ellos, aún en sueños. Muchas personas sueñan cosas, Dios te puede mostrar a ti que te va a dar una casa, te va a dar algo a ti, pero vas y se lo cuentas a otro, y eso, esa persona lo que puede dañar tu sueño, porque te va a decir, ¿cómo es posible que Dios te va a mostrar eso a ti? Y eso debe costar mucho, o empiezan a salir a decir muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios te mostró. Dios te lo mostró a ti, no tienes que quedarte tu boca callada, seguir reclamando esa visión para que se materialice, pero no tienes que decirle a nadie, porque esa persona no lo va a entender, y más bien si es envidiosa, pues sabe que te va a dar una mala información, te va a direccionar mal, y esa visión, el enemigo a través de esa persona puede matar esa visión, puede robarte. Entonces mejor es que tú sabes que Dios te mostró eso, apasionate por aquello que Dios te mostró, empieza a reclamarlo hasta que tú veas verdaderamente llevándose a cumplimiento eso que ya Dios te mostró y te enseñó en el mundo espiritual, o te lo trajo a través de una palabra revelada. Porque cuando una persona o algún profeta de Dios verdaderamente te profetiza a ti, a mí, lo que te ha dicho es que esa persona abrió su boca y es la boca de Dios, y Dios no miente, tiene que llevarse a cumplimiento. De lo contrario, es una falsa profecía, porque Dios nunca ha dicho nada que te va a dar nada a ti ni a mí. Entonces tú tienes que saber eso, tienes que entender eso. Entonces por eso te traigo este recordatorio, porque muchos han perdido aquello que Dios ya les enseñó, porque han ido a contarle su visión a otro. Te lo mostró a ti, no a esa persona. A menos que Dios, el Espíritu Santo, quiera que tú y yo compartamos esa visión con esa persona, porque nos va a apoyar, nos va a afirmar y nos va a dejar saber que tenemos que seguir adelante reclamándola, apasionándonos por ella,
porque sí que hay hermanos o hermanas que pueden ser así, que están conectados con el cielo y con el Dios que lo hizo, y sabemos que te van a afirmar para que tú te mantengas firme en lo que ya Dios te ha mostrado y se lleve de esa manera a cumplimiento. Entonces vamos a dejarlo, o vamos a detenernos aquí por esta hora. Esperamos que esta palabra pues no es para criticarte, ni para amedrentarte, ni para tampoco juzgarte, sino más bien en una forma de exhortación, de consolación, también de disciplina, de orden, porque eso es la palabra de Dios, de corrección. Pero sí también pues por la palabra sabemos que todo lo que está escrito de parte del Señor a su tiempo tiene un cumplimiento. Entonces vamos a orar en esta hora como siempre lo hago, para no pasar desapercibido la oración por aquellos que de alguna manera sean hombres o mujeres, pueden estar conectados, aunque no se miran sus nombres a través de estas redes sociales, pero están conectados porque de alguna manera han sido inspirados, porque el Espíritu Santo hace cosas a las cuales pues, tú y yo no podemos entender, y de esa manera ellos están conectados y pues han oído la palabra en esta noche. Queremos orar por ustedes para que de esa manera tomen su decisión por Jesucristo, ya que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos compadezcamos en arrepentimiento delante de su presencia y optemos por la salvación que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Entonces vamos a orar en esta hora y así vamos a dar por terminada pues en esta noche, gracias a Dios que nos dio una oportunidad más. Entre tanto que vivamos, entre tanto que respiremos, debemos de seguir haciendo esta obra, debemos de seguir haciendo la gran comisión. Entonces creemos que esto es para todo el llamado. Recuerden siempre, aquellos que no conocen a Jesús, que la puerta de la barca está abierta y Él en una forma gratuita los invita a todos. Todos son invitados para que puedan entrar, porque Jesucristo abrió un camino para todos, aunque todos no deciden aceptar o optar por su salvación, pero está abierto para todos. Por eso es que Él no quiere que tú y yo maldigamos a la gente que está allá afuera, que anda en desorden, que anda haciendo maldades, porque Él espera que ellos también se arrepientan, porque también esas personas son su creación. Y recuérdate que Dios ya hizo una elección desde antes que el mundo fuese creado, pero nosotros no sabemos qué persona, sea hombre o mujer, ya han sido escogidos desde antes para venir a Cristo. El Espíritu Santo es que trae a aquellos que han de ser salvos. Nosotros no sabemos, nosotros solamente hacemos el trabajo, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Entonces por eso es que puedo hablarte de esa manera, para que tú estés consciente de la verdad que estás escuchando, o estás oyendo, te está llegando a tus oídos, y se puede depositar en tu espíritu si así tú lo permites. No estás endureciendo tu corazón. Entonces vamos así a orar en esta hora. Señor Jesús, he oído tu palabra en esta hora a través de este predicador, y pues en esta hora yo decido arrepentirme de mis maldades en una forma voluntaria, abrir mi corazón, invitarte a Jesús que vengas a morar en él. La obra de la cruz, la sangre preciosa tuya me limpie de todo pecado y hagas de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Porque espero también que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, porque un día que tú regreses yo me pueda ir contigo. Si tú has hecho esta oración, la palabra dice en Romanos que el que lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón es salvo. Si tú has hecho esta oración de esa manera, pues eso eres tú, seas mujer o hombre, eres salvo. Necesitas una tienda de reunión, un templo, un lugar donde congregarte para que empiece un maestro a enseñarte, a discipularte, a entrenarte. Y luego un día vas a ser empoderado, a la cual pues también se manifestará la gloria de Dios a través de ti, y puedas testificar con poder y autoridad de Jesucristo, y dejarle saber a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cuán gran misericordia ha tenido contigo también. Entonces te voy a dejar con eso, pero también en esta hora pues oramos siempre por la salud de los cuerpos. Creemos que la obra de la cruz fue perfecta y activamos el poder de sanidad para nuestros cuerpos. Reprendemos toda enfermedad y toda dolencia en los cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde tú estás, aunque los médicos te hayan desahuciado, porque ellos son limitados, en esta hora pon tu mano en ese lugar afectado y créele a Dios
que la sanidad ya está, para que ese poder de sanidad se active en ti. Y así como tú has creído en esta noche, tú recibas sanidad. Yo maldigo el cáncer, la leucemia, la diabetes, presión alta, ataca al corazón, a los riñones, al hígado, al páncreas. Declaro sanidad desde la cabeza hasta la planta de tus pies en esta hora por el poder de la palabra y la autoridad que hay en la sangre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús recibe sanidad de tu cuerpo en esta hora, aún espiritual. Si así la estás necesitando, recíbela de parte del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así tú puedas testificar, levantar tus brazos, darle gloria a Dios, porque Él tiene el poder para hacer las cosas que ningún humano puede hacer. Sabemos que Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él es Yahweh Rafa. Entonces sabemos que Él sí es nuestro sanador, que la obra de la cruz fue real, que todas esas heridas que se produjeron en ese fogueo por causa de tu pecado y el mío, su cuerpo se hizo una llaga, pero nos trajo un beneficio, a la cual nos trajo una sanidad a nuestro cuerpo físico, como evidencia de lo que ya Él pagó, de lo que ya Él se llevó en su cuerpo físico en aquel tiempo. Porque Él se hizo un sustituto por ti y por mí. Él fue la ofrenda a la cual Dios Padre se agradó. Entonces, le damos gracias a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta noche. También reprendemos todo espíritu de retaliación que pueda ir a tu vida, aún a tu familia consanguínea, en el nombre de Jesús. Activamos ángeles a tu favor para que los combatan con espadas desenvainadas. Ahora, aún toda oposición y toda influencia de brujos y hechiceros que han amarrado, atado a estos demonios, y de una vez los enviamos al abismo donde no tienen más retorno. Y a esas personas que quedan ciegos, y aún el baldón se les retornará a ellos. Sabemos que Dios quiere que también ellos se arrepientan y sean salvos. Lo cancelamos, aún en los ángeles les quiten su poder. Toda autoridad que puedan tener, toda ilegalidad sea quitada ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún esos altares de ellos